Aquí, se nos da una matriz A que es una matriz de 2 por 2, y se nos pide encontrar los valores propios de A y luego, encontrar un vector propio correspondiente para cada lambda que sea un vector unitario. Entonces, para encontrar los valores propios de una matriz cuadrada A, queremos encontrar los escalares lambda que satisfacen esta ecuación aquí donde tienes el determinante de la diferencia de lambda, y menos A es igual a 0. Y luego, para encontrar los vectores propios de A correspondientes a cada lambda, definimos las soluciones a esta ecuación aquí. Entonces, ya configuré la ecuación que usamos para encontrar los valores propios donde tenemos el determinante de, nuevamente, lambda, sería lambda multiplicado por la matriz de identidad de 2 por 2 que es esta matriz aquí. Entonces, tenemos una matriz menos A igual a 0. Realizando la resta de la matriz, tenemos lambda menos 1. 0 menos 3 2 negativo que es un 3 2 positivo, 0 menos 1 2 que es 1 2 negativo, y lambda menos 1 negativo que es lambda más 1. Ahora, el determinante es igual a este producto menos este producto. Entonces, en este caso, tendríamos la cantidad lambda menos 1, veces la cantidad lambda más 1 menos 3 2. Veces negativo 1 2 es igual a 0. Multiplicando esto aquí, tenemos lambda al cuadrado más lambda menos lambda, eso es 0. Y luego, menos 1, y esto se convierte en más 3 4 es igual a 0. Bueno, 1 negativo más 3 4 es negativo 1 4. Entonces, tenemos lambda al cuadrado menos 1 4 igual a 0. Esto sí factoriza, pero también podemos agregar 1 4 a ambos lados para obtener lambda al cuadrado igual a 1 4 positivo. Y luego, tomaremos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Pero, vamos a tener dos soluciones aquí. Tendremos lambda igual a más o menos 1 2. La raíz cuadrada de 1 4 es 1 2. Entonces, sigamos adelante y digamos que lambda sub 1 es igual a 1 2 negativo, y lambda sub 2 es igual a 1 2 positivo. Entonces, ahora que tenemos los valores propios para la matriz dada, encontraremos los vectores propios correspondientes que son vectores unitarios. Nuevamente, para hacer esto, primero encontraremos todos los vectores propios resolviendo esta ecuación aquí para el vector x. Hagamos esto en la próxima diapositiva. Comencemos por determinar los vectores propios correspondientes a lambda sub 1 es igual a 1 2 negativo. Nuevamente, ya configuré la ecuación que usamos para encontrar los vectores propios correspondientes, que es la diferencia de lambda, y menos A por el vector x es igual a un vector 0. Entonces, nuevamente, restando estas dos matrices, nos da esta matriz aquí. Los componentes del vector x o x sub 1, x sub 2 y el vector 0 están aquí. Entonces, ahora, sustituimos un 2 negativo por lambda. Entonces, tendríamos un 2 negativo menos 1. Eso es negativo 3 2, 3 2. La segunda fila sería negativa 1 2. Y negativo 1 2 más 1 es positivo 1 2 veces vector x. Es igual al vector 0 ahora. Escriba la matriz aumentada correspondiente y escríbala en forma escalonada de fila reducida para resolver x sub 1 y x sub 2. Entonces, la matriz aumentada correspondiente tendría una primera fila de 3 2 negativo, 3 2 positivo, 0. Y una segunda fila de 1 2 negativo, 1 2 positivo, 0. Y ahora, pongamos un 0 en esta posición aquí. Observe que negativo 3 veces negativo 1 2 sería positivo 3 2. Si agregamos eso a 3 2 negativo, obtendría 0. Reemplacemos la fila 2 con negativa 3 veces la fila 2 más la fila 1. Vamos a obtener una entrada principal de 1 aquí reemplazando la fila 1 con 2 3 veces negativas fila 1. Reemplazando la primera fila con negativo 2 3 veces la fila 1, tendríamos 1, 1 negativo, 0 y luego, negativo 3 veces negativo 1 2 es positivo 3 2, más 3 2 negativo, eso es 0. Negativo 3 veces 1 2 es negativo 3 2 más positivo 3 2, eso es 0. Entonces, tenemos 0. Como era de esperar, tenemos una fila de ceros, lo que significa que tiene un número infinito de vectores propios correspondientes a lambda sub 1 es igual a 1 2 negativo. Pero la primera fila indica que x sub 1 menos x sub 2 debe ser igual a 0. Entonces, esto también nos dice que x sub 1 debe ser igual a x sub 2.
Entonces, si parametrizamos esta relación en términos de t, podemos decir que los vectores propios correspondientes a lambda sub 1 son negativos 1, 2, vector x es igual. Todos los vectores donde el componente x es t y el componente y también es t, que también puedes expresar como t veces el vector donde el componente x es 1 y el componente y es 1. Pero recuerde, los vectores propios no pueden ser el vector 0. Entonces, deberíamos decir que t no puede ser igual a 0. Pero, esto no responde a nuestra pregunta. Queremos encontrar un vector unitario correspondiente a lambda es igual a 1, 2 negativo. Entonces, observe que si dejamos que t sea igual a 1, tendríamos el vector 1,1. Entonces, digamos un vector unitario correspondiente a lambda es igual a 1, 2 negativo sería igual al vector x dividido por la magnitud del vector x. Nuevamente, donde t es igual a 1, el vector es solo una coma y, por lo tanto, la magnitud sería la raíz cuadrada de un cuadrado más un cuadrado, la raíz cuadrada de 2. Entonces, un vector unitario correspondiente a lambda es igual a negativo 1, 2 sería el vector con una componente x de 1 dividido por la raíz cuadrada 2, y una componente y de 1 dividido por la raíz cuadrada 2. Ahora, también es cierto que podríamos usar un vector unitario en la dirección opuesta. Entonces, también podríamos decir que el vector unitario con un componente x de 1 negativo dividido por la raíz cuadrada 2, y un componente y de 1 negativo dividido por la raíz cuadrada 2. Avancemos y usemos este vector unitario aquí. Y ahora, necesito pasar por este proceso nuevamente porque lambda es igual a 1, 2 positivo. Entonces, para lambda sub 2 es igual a positivo 1, 2, tendríamos 1, 2 menos 1, eso es negativo 1, 2, 3, 2, negativo 1, 2. Y 1, 2 más 1 es positivo 3, 2 veces el vector x. Es igual al vector 0 y la matriz aumentada correspondiente. Tendría una primera fila de 1, 2 negativo, 3, 2 positivo, 0. Y una segunda fila de 1, 2 negativo, 3, 2 positivo y 0. Observe cómo estas dos filas son realmente iguales. Entonces, obtengamos una fila de ceros aquí reemplazando la fila 2 por negativa una vez, fila 2 más fila 1. Vamos a obtener una entrada principal de 1 aquí reemplazando la fila 1 con negativo 2 veces fila 1. Entonces, la primera fila va a ser 1 y luego, 3 2 veces negativo 2 es negativo 3. Y tenemos 0 y luego, de nuevo, porque la fila 1 y la fila 2 son iguales, negativo una vez la fila 2 más la fila 1 nos dará una fila de ceros. Entonces, esta primera fila indica que x sub 1 menos 3 veces x sub 2 debe ser igual a 0. También podemos decir que x sub 1 es igual a 3 veces x sub 2. Lo que significa que todos los vectores propios correspondientes a lambda sub 2 es igual a 1, 2 sería el vector x donde si dejamos que x sub 2 sea igual a t, podríamos decir que el componente x tendría que tener la forma de 3t y el componente y tendría que estar en forma de t. Si quisiéramos, podríamos decir t veces el vector con un componente x de 3 y un componente y de 1. Nuevamente, donde t no puede ser igual a 0 porque el vector propio no puede ser el vector 0. Pero, nuevamente, se nos pide que encontremos un vector unitario correspondiente a lambda igual a 1, 2. Entonces, si dejamos que t sea igual a 1, tendríamos el vector 3,1. Entonces, nuevamente, si el vector unitario es igual al vector x dividido por su magnitud, digamos que cuando t es igual a 1, la componente x sería 3 dividida por la raíz cuadrada de 10 porque la magnitud del vector x cuando t es 1 sería la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado de la raíz cuadrada de 10. Y el componente y sería 1 sobre la raíz cuadrada de 10. Por supuesto, también podríamos dar el vector unitario en la dirección opuesta. Entonces, también podríamos decir que pensamos en un vector con la componente x de 3 negativos dividida por la raíz cuadrada 10, y una componente y de la raíz cuadrada negativa 10 dividida. Pero solo dice, proporcione un vector propio correspondiente, que es un vector unitario. Entonces, seguiremos adelante y daremos la respuesta final en este formulario aquí. Entonces, para resumir lo que encontramos los vectores propios de la matriz a donde lambda es igual a más o menos 1, 2.
Creo que he intercambiado los subíndices aquí, pero creo que entiendes la idea. Donde los vectores propios correspondientes a lambda equivalen a 1, 2 tienen la forma t por el vector con un componente x de 3, y un componente y de 1 donde t no es igual a 0. También podemos decir que el espacio propio correspondiente a lambda es igual a 1, 2 está dado por el alcance de este vector aquí, donde el vector unitario cuando t es igual a 1 sería este vector unitario aquí. Y luego, para los vectores propios correspondientes a lambda es igual a 1, 2 negativo, los vectores propios x estarían en esta forma. De nuevo, donde t no es igual a 0. Podemos decir el espacio propio correspondiente a lambda es igual a 1, 2 negativo está dado por el lapso de este vector. Y un vector unitario cuando t es igual a 1 es este vector aquí. Recuerde, sin embargo, para los vectores unitarios, también podríamos obtener los vectores unitarios en la dirección opuesta. Espero que hayas encontrado esto útil.